En ese sentido, en ese sentido, para los marxistas, este mar sigue siendo un pequeño burgués. ¿Ya lo entendieron? ¿Ya? Entonces, no hay Martín Che Guevara. Y vamos entendiendo por qué todavía, por qué, ¿verdad? Porque todavía no sabe qué es trabajar y qué es la condición de los olvidados. Sí. De los obreros. Exactamente. Ni siquiera olvidado de los obreros, del proletariado. ¿Qué significa la categoría de proletariado? Se refiere a aquellas familias que en medio de su pobreza lo único que tienen de diversión es el sexo y por eso proliferan. Sí. Ajá. Eso significa proletariado. El proletariado sería aquella clase social evidentemente pobre, pero que se caracteriza por tener su única forma de diversión o relajamiento sería el sexo, y por eso tienen grandes familias, y eso lo sigue manteniendo en la pobreza. Pues sí, también hay las teorías antropológicas. Las familias grandes crean muchos hijos para que les ayuden en el trabajo. En el campo. Así era pero la tendencia ha ido bajando con... En el campo te ayuda cuando eres el dueño de la tierra, cuando trabajas para otros no. En la fábrica menos. Sí, en el área rural se dio un desarrollo, pero Estados Unidos no era tonto. Emprendió la política en México de los años 70 para acá y empezaron a disminuir las familias. Sí, porque también la sociedad tiene una capacidad. Sí, porque el polígono también de crecimiento, la fuerza productiva es la juventud. Y ellos están al revés, su polígono lo tienen invertido, ya se están invirtiendo, son más viejos. Bueno, la cosa en Estados Unidos es un poquito más compleja porque su migración sigue siendo siempre mano muy joven y ahí es donde mantiene su polígono de crecimiento. El problema tendría que ver más bien con los norteamericanos blancos que quieren seguir siendo el grupo dominante. Entonces ellos sí siguen, tienen una disminución altísima. Europa, horrible. Brutal. Pero brutal, o sea, ya ahorita el blanco es grupo minoritario y por eso estamos viendo también activismos más violentos y más xenófobos en Europa. Y sobre todo la parte más delicada, que como hay una menor cantidad de jóvenes, estos tienen la posibilidad de ser más educados, es decir, acceder a niveles de educación más altos. Y en ese sentido sus trabajos ya no corresponden, no tienen muchos problemas para encontrar un trabajo con el alto nivel educativo que tienen. Caso concreto en España. Los chavos prefieren estudiar, llegan a doctorados y con doctorados están dando clases donde encuentran que es una secundaria. Pero entonces la fuerza de trabajo, en el caso específico de los españoles, que me tocó conocerlo por amigos cercanos, quienes están supliendo estos jóvenes son todos los migrantes africanos y orientales, musulmanes, que ellos sí tienen por educación tener grandes familias, pero el problema que enfrentan es el choque cultural, porque en el caso de los europeos se conciben como individuos, y en el caso de los musulmanes o las comunidades africanos medio orientales se conciben como una colectividad. Entonces no puedes dejar la colectividad y en el otro estás obligado a dejar la colectividad para realizarte individualmente, y ese es el gran choque que están encontrando. Es la parte más, o sea, Europa va a acabar siendo musulmana, pero a un precio muy alto. Muy alto. De hecho, el problema va a ser... Violento, pues. Sí, alto en todos los sentidos, porque va a dejar de ser Europa como se vino desarrollando en los últimos 60 años, desde la final de la Guerra Mundial hasta nuestros días, 70 años. Serían cerca de 70, 80 años. Pero también un grupo minoritario se vuelve cada vez más radical, más racista, más intolerante, porque se siente violentado, pero también en ese mismo entendido es comprensible, no justificado, pero comprensible. Vamos a plantear en estos términos. Las mujeres alemanas se asumen como dueñas de su cuerpo, individualmente, y un musulmán lo entiende colectivamente. Las mujeres son de nuestra colectividad. Entonces, por eso el musulmán le dice a la mujer musulmana, te tapas con la burka,
Y la alemana contesta, ¿tú quién te crees para tapar el cuerpo de una mujer? Contra su voluntad. Contra su individualidad, ni siquiera contra su Sí, voluntad. está. Porque su voluntad puede decir, La libertad. yo me lo pongo, pero ella diría, pero la alemana diría, pero eso sigue siendo un atentado contra tu individualidad, a pesar de que lo justifiques con tu religión. Es muy distinto el concepto de cuerpo en uno y en otro. Claro. Por lo tanto, el concepto de espacio. Bueno, serían leyes ya derivadas del marxismo, pero nos regresamos otra vez al joven Marx, pequeño burgués, fifí. No es cierto. De hecho, no sería fifí. El pequeño burgués sería la clase media, la concepción de la clase media, que de hecho es la más problemática. El proletariado, como siempre está padeciendo, entonces de un modo u otro se revela, salvo los que le van a la América, que sí o sí ya no tienen, ya es en ese sentido, es decir, hasta dónde llega otra vez esta autoconciencia, esta subjetividad que no les permite dar cuenta de cómo el sistema los controla. O sea, pero es en serio, o sea, todo lo que representa el América, es decir, viene del sistema menos útil para una sociedad. Televisión. Televisa, como la empresa más pegada siempre al sistema. Al establishment. Al Estado, a todas sus políticas, a toda su cultura. Ni siquiera sería propiamente una actividad en la cual los seres humanos se realicen plenamente. Sí es deporte, pero no es una realización. Y ellos hicieron del deporte una realización, pero un precio muy alto en donde se pierde todo lo restante de la cultura. Entonces, bajo esos entendidos, es el máximo momento de enajenación. Pero nos quedamos, o sea, para un proletariado. Pero el proletariado en general siempre se está uniendo primero entre ellos, y dos, protegiéndose y cuidándose y tal vez rebelándose. Dos, la clase media no quiere pertenecer a las clases bajas, no quiere, y pelea por pertenecer a las clases altas. Entonces crea un estado casi esquizofrénico en donde no tienen claro dónde está. No, sí, Esto lo vemos reflejado en la actitud de los aprendices de albañilería, que se pueden unir entre ellos porque no entienden, pero luego cuando pasan a ser de media cuchara, resulta ser de que no quieren ser aprendices, pero tampoco pertenecen a ser un maestro de obra, y entonces le tiran todas las callacas a uno y a otro y tienen un conflicto de intereses. ¿Ya? Eso sería la clase media. Y la clase alta, la clase dominante, sí mantiene una unión. Voy a contar una anécdota de un chiste de los Altos de Jalisco, en Villa Hidalgo, Jalisco. Estaba el teporochito de la plaza, el borrachín, y saliendo de misa de 12, que iba la gente de sociedad a la catedral, al templo, no sé si es catedral, pero vamos a llamar el templo de la ciudad de Tocartiche, salía y el teporocho, el borrachito, con toda la mala intención empezaba a mentar madres en contra de los ricos, y que vayan y que los ricos. Entonces salían todos los riquillos del pueblo y se quedaban molestos, ¿no? Pero que vayan, pero hijos de su... Hasta que van alguien de los riquillos del pueblo y le dice al policía, oye, pues fulanito está mentando madres en contra de los ricos del pueblo, dile que no lo haga, y lo hace a las 12 del día cuando todos salimos. Y ahí va el jefe de la policía a regañar al teporochito, ¿no? El borrachito. Oye, fulano, ¿por qué andas insultando a los ricos del pueblo los domingos a las 12? Ya vinieron a reclamarme que tú los insultas, que te pones a mentar madres. ¿Ay, quién? A los ricos, a fulano, a sutano y perengano. ¿Ricos ellos? ¿Ricos ellos? Yo se la estoy inventando a Azcárraga, a Slim, a Salinas Pliego. Esos no son ricos, esos otros son los... Ya entendieron el estado de lo que sería la pequeña burguesía. Cuando en realidad está la otra categoría, que es la gran burguesía que controla a todos los demás. Sí, que sí es un poder. Sí es un poder. Estos en realidad reproducen estas ideas y entenderíamos esta lucha de clases. En la colonia pobre, en donde se murió fulanita y no tiene para el sepelio. Y entre todos se hacen una cooperación.
Perenganita se embarazó y no tiene, y todos cooperan. La clase media está titubeante siempre. No ayuda, no abona, reclama. Y los ricos se juntan. Azcárraga, cuando muere Azcárraga, su padre, el tigre Azcárraga, es que es abuelo, padre y nieto. Entonces está el nieto ahorita. Cuando muere el padre, como es tan imbécil, se quedó en la quiebra. Se quedó en la quiebra, porque es un estúpido. Y además dejó algunos activos y pasivos el papá y no supo cómo manejar eso, y además porque es estúpido per se. Le pide dinero a Slim. Slim rescató durante un tiempo a Televisa. ¿Sí? Entonces entendemos cómo entre ellos se cuidan, cómo crean el Banco Mundial y entre ellos se prestan dinero, a costa de lo que sea. ¿Sí? A costa de esa clase media que no acaba de entender y a costa de la clase baja. Y ya pueden hacer la lectura de por qué tanto resentimiento de Andrés Manuel López Obrador hacia la clase media, que de hecho la va a destrozar, la quiere destrozar y está haciendo todo lo posible por destrozarla. ¿Sí? En el doble juego, sí, es alguien que lee desde aquellos viejos principios de la izquierda, la clase media, y entiende que si no la domina se le va. Y la otra, en serio, ya teniéndola dominada, ya habiéndole quitado sus recursos para sobrevivir, entonces va a entrar a los programas que él le ofrezca. Clientelares. ¿Ya? Siguiente punto, sí venimos de un modelo extremadamente agresivo para una sociedad. El capitalismo como tal, rampante, no sirve en el planeta Tierra, no sirve, porque es contrario a las leyes del propio desarrollo de la naturaleza. No recicla. ¿Sí? Y en la naturaleza se recicla, se tiene un ecosistema. Se equilibra. Se regula. Ese sí se autorregula. Sí, por eso el planteamiento de Marx, zoologoi politikon, replicando al viejo Aristóteles. Somos animales, pensamos y convivimos. Si nos asumimos como individuos, no sobrevivimos. Y en realidad no pensamos. Y nuestra naturaleza queda incompleta, no acabamos de ser del todo animales. Porque los animales se reintegran, se asumen dentro de su ecosistema. La famosa frase de Matrix, ¿no? Que le pregunta Smith a Morfeo: es que ustedes no son animales, no sé de dónde salieron. Y en la naturaleza todo se integra, todo se regula, se equilibra, y ustedes llegan y destruyen todo el ecosistema y luego migran a otros a destruirlo. Se comportan no como células, se comportan como bacterias, ni siquiera que dice bacterias, se comportan como virus, se comportan como el cáncer. Destructivo. ¿Sí te acuerdas de esa escena? Sí. Entonces, en ese sentido, ese es el planteamiento. Ahorita vamos con el fifí de Marx. O sea, es este personaje que solamente va entendiendo las ideas, pero va madurando este proceso de entender qué pasa con el trabajo. La tercera fase va de 1841 a 1843. Esta es la fase propiamente política. Fue varios siglos. No, pero